En cuanto entré, me di cuenta de que Eric no me había llevado a la sala de descanso. No, esto no era un lugar acogedor para relajarse. Era una suite de lujo, y no tenía ni idea de a quién pertenecía. Esta noche se suponía que solo sería una cena de negocios con algunos socios, pero su ejecutivo principal canceló en el último momento. Se decía que el señor Kobe acababa de llegar en avión, no se estaba quedando en casa, y vivía temporalmente en un hotel porque su nueva residencia aún estaba en remodelación. En cuanto escuché su apellido, mi corazón dio un vuelco. Quise preguntar casualmente su nombre completo, pero no quería parecer sospechoso. Pensé en encontrar una forma de sacarlo disimuladamente, ¿sabes? Pero antes de que pudiera hacerlo, Eric me la jugó. Había puesto algo en mi bebida. Eric y yo somos omegas, ambos hombres, y entramos a la empresa más o menos al mismo tiempo. Mientras yo fui ascendiendo, él se quedó estancado. Y por si fuera poco, el alfa que le gustaba a él mostraba claramente interés por mí. Así que sí, Eric no me soportaba. Siempre lanzándome miradas asesinas y hablando mal de mí a mis espaldas. Esta noche, sentado a mi lado, accidentalmente, tiró mi bebida, y luego, tras una disculpa sospechosamente exagerada, me dio otra. A mitad de la cena, de repente me sentí mareado, aturdido, como si apenas pudiera contener mis feromonas. Fui al baño para calmarme, y ahí estaba Eric, fingiendo preocupación. «No te ves bien», dijo. «Déjame llevarte a una habitación para que descanses». Pensé que había cambiado. Pero no. Todo era parte de su plan. «Esto no es un lounge», logré decir, aferrándome a un hilo de cordura. «¿De quién es esta habitación?». Eric me arrojó al suelo con una sonrisa arrogante. «Del señor Kobe. Un amigo que trabaja aquí me consiguió una copia de su llave». «Evan, estás acabado. Mañana, seguro que te despiden». Tardé unos segundos en unir todas las piezas. Ese tal señor Kobe tenía fama de no interesarse en absoluto por los omegas. Alguien una vez le envió un omega a su habitación para seducirlo y cerrar un trato. Él lo arrojó al pasillo del hotel, con encaje y todo, y cortó la relación con esa empresa en el acto. Aparentemente, detestaba particularmente el aroma a fresia, porque un omega con ese perfume lo había engañado en el pasado. Desde entonces, lo buscaba sin descanso. «¿Qué harías si lo encuentras?», le habían preguntado una vez. Su respuesta fue escalofriante: «Lo mataría». Naturalmente, ¿cuál era mi aroma? Exacto, fresia. Si me encontraba aquí, me echaría y probablemente me despedirían. ¿Mi carrera? Terminada. El teléfono de Eric vibró y él lo miró, sonriendo. Parece que el señor Kobe ya viene de regreso. Supongo que me voy. Intenté detenerlo, pero estaba débil como un gatito. Lo que haya puesto en mi bebida había anulado mis inhibidores, desencadenando un pseudocelo. Mi aroma se desbordaba, impregnando toda la habitación. Tenía un parche de aroma de repuesto en mi abrigo, pero justo cuando lo buscaba a tientas, escuché el sonido de una tarjeta deslizándose. La puerta se abrió y pensé, se acabó. Me giré lentamente hacia la entrada, con la vista borrosa, y distinguí una figura alta. Parecía sorprendido por el fuerte aroma, murmurando una maldición entre dientes. Otro más no, la voz, me sonaba familiar. Cerró la puerta de golpe con un estruendo. Desde el otro lado, oí su voz, fría como el hielo: «Saquen a la persona de esa habitación». Igual que la vez anterior. «Y cámbienme de cuarto». Poco después, oí voces en el pasillo, la puerta se abrió, y alguien, probablemente seguridad, entró, me levantó sobre su hombro y me sacó. Seguramente habían tomado inhibidores, así que mi aroma no les afectaba. En el pasillo, las luces eran cegadoras. Instintivamente, cerré los ojos con fuerza. «Lo sentimos mucho, señor Kobe», escuché decir a alguien. Esto no debió haber pasado. Investigaremos a fondo. Ajá, entonces oí esa misma voz familiar, y el corazón casi se me detuvo. «¿Ilan Kobe?». Me obligué a abrir los ojos, siguiendo el sonido, y en cuanto vi su rostro, sentí que la sangre me hervía hasta la cabeza. Bajé la mirada de inmediato, fingiendo estar inconsciente, rezando para que el guardia siguiera caminando. Pero entonces, con una voz temblorosa e inesperada, Ilan Kobe dijo: «Espera». Jadeé,
alzando la vista hacia la persona que me sostenía con fuerza. Allí estaba Ilan Covie, con los ojos enrojecidos, preguntando, «Evan, ¿eres tú de verdad?». Todos a nuestro alrededor se quedaron atónitos. Un segundo antes, Ilan Covie había ordenado que me echaran. Ahora me recogía del suelo y me llevaba de vuelta a la habitación. Me acostó con cuidado en la cama, su mano grande presionando mi frente. «¿Por qué estás tan caliente? ¿Estás en celo?». Su mano fría era el paraíso sobre mi piel ardiente, e instintivamente giré el rostro, buscando su tacto para sentir más de ese frescor. Ilan se quedó congelado, visiblemente tenso, lo que me sacó de mi trance. Maldición. A Ilan Covie le molesta que lo toque. Cada vez que accidentalmente lo rocé, se apartó como si yo estuviera contaminado. Y ahora estoy acurrucado contra su mano. Intenté alejarme, avergonzado, pero apenas me moví un poco y él ya me rodeaba con el brazo de nuevo. ¿Todavía estás muy caliente? Déjame refrescarte, murmuró, presionando su mano contra mi mejilla. Mi mente gritaba que me apartara, pero por instinto me acerqué más, asintiendo. El fresco aroma a menta marina llenó la habitación, bajando un poco mi temperatura. Eran las feromonas de Ilan. Tenemos un 85% de compatibilidad, lo que significa que su aroma realmente me calma. Quizás era el pseudo-celo dándome valor, pero la textura sedosa de su camisa era tan reconfortante que me aferré a él como un pulpo. Ilan inhaló profundamente, su voz se volvió ronca. «Evan». Murmuré, apenas consciente. «Deja de moverte». Me sujetó con firmeza. Creo que mis inhibidores también están desapareciendo. Apenas estaba procesando eso cuando alguien llamó a la puerta. Ilan pareció aliviado y, un poco reticente. Se levantó para abrir, y sin pensarlo, lo tomé del brazo, necesitando seguir sintiendo ese frescor. «Pórtate bien», dijo suavemente, acariciándome la mejilla. «Vuelvo enseguida». ¿Ilan estaba siendo amable conmigo? ¿Incluso ayudándome a calmar el calor? Debía de estar alucinando por la fiebre. Regresó un momento después con unos supresores. «Esto puede doler», advirtió antes de inyectarme uno en el brazo, y luego otro para sí mismo. El calor comenzó a desvanecerse, pero también mi conciencia. Cerré los ojos, demasiado pesados para mantenerlos abiertos, pero aún sentí un beso fresco sobre la glándula de mi cuello. El aliento de Ilan rozó mi oído. «Esta vez, no vas a huir». Cuando desperté, estaba solo. La habitación aún estaba impregnada del intenso aroma a menta marina. Me dolía la cabeza y los recuerdos vagos cruzaban por mi mente, dejándome aturdido. Revisé el móvil, ya eran las 10 de la mañana. Por suerte era sábado, no tenía que trabajar. «Trabajo, el señor Covie». De repente, caí en cuenta. «Espera un segundo. ¿El señor Covie es Ilan Covie? ¿El mismo Ilan Covie que siempre me miraba como si hubiera cometido un pecado imperdonable?» Pero anoche, por alguna razón, no parecía molesto. No me echó. De hecho, me llevó de nuevo a la habitación. Entonces recordé, una vez un compañero me dijo que Ilan Covie detesta los aromas omega como la fresia. Y resulta que ese omega soy yo. Después de tantos años, aún me odia. Solté un suspiro, me levanté con esfuerzo, me vestí y me preparé para escapar lo más rápido posible. Cuanto antes, mejor. Me salpiqué la cara con agua, pero al mirarme en el espejo, noté 2 pequeñas marcas rojas en el cuello. ¿Picaduras de mosquito? ¿Con este clima? Las ignoré y salí disparado por la puerta, solo para chocar de frente con un hombre de traje que me esperaba afuera. Me saludó con una leve inclinación de cabeza. «Buenos días, señor Johnson. Soy Ryan, el asistente del señor Covie». «Oh, hola, buenos días». «Adiós». Respondí con prisa, intentando pasar junto a él, pero se adelantó hábilmente y me bloqueó el paso. «¿Vas a casa?» El señor Covie tuvo que regresar a la oficina, pero me pidió que me asegurara de que llegaras bien. Le hice un gesto con la mano. «No hace falta. Puedo tomar un taxi». Ryan siguió sonriendo, con esa típica cara de «esto va a pasar te guste o no». «Insisto, el señor Covie me descontaría del sueldo si no lo hago», dijo con una sonrisa que gritaba, «tigre con piel de cordero». «TSK.
Ilan Covie, maldito jefe despiadado. ¿Tan profundo es su rencor? ¿Teme que huya sin rendir cuentas? Aunque, siendo justo, hace unos años, cuando me escapé, sí engañé a Ilan Covie. Justo antes de que se fuera a un entrenamiento para competencias, me pidió que lo esperara, que tenía algo importante que decirme. Exteriormente, asentí. Pero por dentro pensaba, claro que sí, como si fuera a quedarme esperando para que me regañes. Siempre me está regañando, de todas formas. Pensé que sería mejor que volviera con su Omega compatible al 95% y viviera feliz con él. Así que fui directamente con su padre, le pedí ayuda para cambiarme de escuela, y me aseguré de que nadie supiera dónde me iba. ¿Y ahora? Ilan Covie todavía guarda rencor. Lo que uno hace por conservar un empleo. Sin otra opción, acepté que Ryan me llevara a casa. Apenas subí al coche, mi teléfono vibró. Era David, un compañero cercano. Evan, ¿estás bien? Escuché que anoche bebiste de más. Sí, estoy bien. ¡Qué alivio! Oye, ¿llegaste a conocer al señor Covie anoche? Dicen que es increíblemente guapo. Yo solo lo he visto en fotos, pero cuentan que en persona es aún más impresionante. Dudé, fingiendo inocencia. No lo vi. Qué lástima. Todos los omegas de la empresa están locos por verlo. Están convencidos de que Ilan Covie es su hombre ideal. Pero todo es fantasía. Al parecer, está a punto de comprometerse. Mi corazón dio un vuelco. ¿Con quién? Con un tal Tom Gray, creo. Ah, Tom Gray. El Omega con un 95% de compatibilidad con las feromonas de Ilan. Qué conveniente. Llega el lunes, y el escritorio de Eric está vacío. Le pregunté a un colega qué había pasado, y se encogió de hombros. Ni idea. Supongo que molestó a la persona equivocada y lo despidieron. Pasó el fin de semana a recoger sus cosas. Me quedé atónito. El gerente general estaba en su oficina, así que toqué la puerta y entré, esperando hablar sobre mi salida del proyecto. El socio principal de este proyecto era Ilan Covie, así que no había forma de que pudiera seguir involucrado. Sin embargo, apenas me vio, el gerente me sonrió con una expresión más radiante que nunca. Evan, justo estaba por ir a buscarte. Esa sonrisa me dio escalofríos, pero me armé de valor y dije, gerente, quería ver si podía retirarme de este proyecto, ¿sería posible? La sonrisa desapareció de su rostro al instante y una gran gota de sudor le cruzó la frente. ¿Qué? Evan, ¿pasa algo? ¿Tienes algún problema? La verdad es que, al principio, él no quería que yo participara en este proyecto. El gerente y yo nunca nos llevamos muy bien, prefería a quienes lo adulaban. Pero como mi mentor quería que ganara experiencia, terminé en el equipo. Ahora, sin embargo, se negaba rotundamente a dejarme ir. Evan, no puedes renunciar. Todo el proyecto depende de ti, ¿qué tal si te doy una bonificación, ayudaría eso? Evan, de verdad no podemos hacerlo sin ti. Intenté rechazarlo una y otra vez, pero no funcionó. Al final, terminé con aún más responsabilidades. Salí cargando regalos, rumbo a la empresa de Ilan Covie, con la excusa de fortalecer la relación con el socio. El gerente del proyecto allí se llamaba Cloman, aunque todos le decían Bro Cloman. Apenas llegué al vestíbulo del edificio de Ilan, le envié un mensaje: Hey, Bro Cloman. Dejaré los regalos en recepción. Pásalos a recoger cuando puedas, ¿vale? En lugar de responder por mensaje, me llamó directamente. Evan, ¿estás aquí en nuestras oficinas? Sí. Oh. ¿Por qué no subes un momento y tomamos asiento? No hace falta. Tengo otras cosas que hacer. Oh, ya veo, su voz sonaba forzada, como si estuviera ganando tiempo. ¿Te importa esperar un poco en el vestíbulo? Necesito hablar contigo sobre unos asuntos del proyecto. No pude negarme, así que no tuve más remedio que sentarme en el vestíbulo a esperarlo. Todo el edificio pertenecía a la empresa de Ilan Covie, y el vestíbulo era lujoso, irradiando el aroma del dinero. Justo cuando miraba a mi alrededor como un pueblerino que nunca había visto tanta grandeza, las puertas automáticas se abrieron y entró un joven. Llevaba una camisa blanca impecablemente entallada, su cabello liso y sedoso,
y era tan hermoso que casi parecía una chica. Alguien conocido lo saludó. ¿Tom Gray? ¿Ya llegaste? Tom Gray les devolvió la sonrisa. Contuve la respiración y me escondí apresuradamente detrás de una planta junto al sofá, tratando de cubrirme. Las puertas del ascensor se abrieron. Pensé que sería Cloman, pero en su lugar, vi salir directamente a Ilan Covie. Parecía buscar a alguien, su mirada recorrió el vestíbulo, pero su camino fue interceptado por Tom Gray. Con una sonrisa alegre, Tom Gray preguntó, ¿vas a salir? Ilan lo ignoró y siguió mirando alrededor. Cuando su mirada pasó por mi dirección, se detuvo. Rápidamente aparté la vista, encogiéndome aún más mientras murmuraba en voz baja, no puedes verme, no puedes verme, no puedes verme. Pero resulta que los hechizos no funcionan. Los pasos se acercaron, y un par de zapatos de cuero se detuvieron justo frente a mí. ¿Evan? Justo entonces apareció un mensaje en mi teléfono, era de Cloman, me surgió algo, no puedo bajar. Nuestro señor Covie irá a verte. Ya no había vuelta atrás. Me obligué a alzar la vista. Tom Gray se acercó rápidamente, siguiendo de cerca a Ilan Covie. Su rostro se ensombreció en cuanto me vio. ¿Evan? Forzó una sonrisa. ¿Qué haces aquí? No tenía mucha relación con Tom Gray, pero por cortesía respondí, solo vine a entregar algo. Ya me voy. Ignoré los regalos, me levanté, listo para huir, pero Ilan Covie me sujetó la mano con firmeza. Su agarre era fuerte y me miraba intensamente. Su mirada descendió hasta mi cuello y, al ver las dos marcas rojas apenas visibles, una chispa de satisfacción brilló en sus ojos. Con la otra mano, acarició suavemente una de las marcas con la yema del dedo. Fue como si me hubiera alcanzado un rayo. Me sacudí con violencia. Tú. Me llevé la mano al cuello, temblando, y salí corriendo de esa escena infernal como si mi vida dependiera de ello. Se acabó. Después de todos estos años, no solo se había vuelto más implacable. Ilan Covie se había convertido en un completo depravado. Un completo depravado. Desde que noté que Ilan Covie actuaba raro, he estado nervioso cada día. Por suerte, logré evitarlo, hasta el viernes. Esa noche, al llegar a casa, noté que la puerta frente a la mía estaba abierta. Trabajadores iban y venían, moviendo cajas. El inquilino anterior se había mudado hacía 6 meses, y el lugar había estado vacío desde entonces. A partir de esta semana, parecía que por fin lo habían alquilado, y poco a poco los trabajadores comenzaban a instalar cosas. Justo cuando miraba con curiosidad, apareció una figura familiar en la entrada. Sí, esa alfombra va en el dormitorio. Con cuidado, vale 300,000, dijo Ryan, el asistente de Ilan, dándole instrucciones a los trabajadores. Me vio y me saludó con una inclinación de cabeza. Buenas noches. Me quedé pasmado. ¿Ryan? ¡Qué coincidencia! ¿Tú alquilaste este lugar? No, es una compra, respondió sonriendo. Pero no es para mí, es para el señor Covie. Me quedé sin palabras. Este complejo no está mal, pero es algo antiguo, y los departamentos no son precisamente amplios. Eso sí, la ubicación es excelente, por eso el alquiler no es barato. Yo lo alquilé solo para poder dormir unos minutos más en las mañanas. ¿Pero Ilan Covie? Tiene una mansión de 3 pisos con una piscina más grande que todo mi departamento en pleno centro, ¿y ahora se muda aquí? Totalmente absurdo. Aturdido, regresé a mi apartamento y cerré la puerta. Pocos minutos después, escuché un golpe. Aún aturdido, abrí la puerta, solo para encontrarme cara a cara con el atractivo rostro de Ilan Covie. Sin pensarlo 2 veces, cerré la puerta de golpe con un fuerte estruendo. ¿Qué hacía aquí? ¿Venía a saldar cuentas? En serio acabo de cerrarle la puerta en la cara. Esta vez sí que me pasé. Más tarde, casi a las 11, alguien volvió a tocar. Temblando, miré por la mirilla, y era Ryan. A regañadientes abrí la puerta. En cuanto la entreabrí, un leve aroma a menta marina se coló en el aire. Señor Johnson, el desequilibrio de feromonas del señor Covie ha vuelto a empeorar, dijo Ryan, visiblemente preocupado. Está a punto de tomar su medicación. Debería intentar detenerlo. Los efectos secundarios son duros.
Parpadeé, desconcertado. ¿Todavía está así de mal? El desequilibrio de feromonas de Ilan provoca erupciones y un dolor agudo como de agujas. Hay dos tratamientos, uno es la medicación, pero sus efectos secundarios son graves, y el uso prolongado puede causar resistencia y empeorar el estado. El otro es el contacto con feromonas de alguien con una compatibilidad superior al 85%. Pero encontrar a alguien con ese nivel de compatibilidad es casi imposible. La única razón por la que alguna vez me crucé con Ilan Covey fue porque, por casualidad, teníamos una compatibilidad del 85%. En ese entonces, pensé que tal vez yo era el indicado para él, hasta que apareció Tom Gray. Ellos tienen una compatibilidad del 95%, lo que lo convierte en su alma gemela real. Siguiendo esa lógica, las feromonas de Tom Gray deberían haber curado a Ilan hace tiempo. Pero por lo que acaba de decir Ryan, parece que la condición de Ilan solo ha empeorado. Mira, yo, no puedo ayudar. Me mordí el labio. ¿Has intentado llamar a Tom Gray? Ryan se mostró desconcertado. ¿Por qué llamaría a Tom Gray? Balbuceé. ¿No se iban a comprometer? ¿Quién dijo que estoy comprometido con Tom Gray? Interrumpió una voz detrás de nosotros. Me giré y vi a Ilan salir de su departamento, con los dos primeros botones de la camisa desabrochados, dejando ver un pecho cubierto de manchas rojas. Se notaba que le dolía, pero su mirada era firme y seria. Entre él y yo no hay nada. Mientras esperábamos al médico privado, Ilan se apoyó en mí, un brazo rodeando suavemente mi cintura y la otra mano sujetando la mía. Cada vez que intentaba alejarme, él dejaba escapar un leve quejido de dolor que me hacía desistir de escapar. En realidad, la terapia de feromonas no requiere contacto físico, pero Ilan Covey cerraba los ojos con fuerza, como si realmente estuviera sufriendo, y terminó tomándome de la mano. Solo se acerca a mí cuando no está completamente consciente. Ryan ya se había marchado. Ahora solo estábamos Ilan Covey y yo en la habitación. Cuando por fin llegó su médico personal, solté un suspiro de alivio y fui a abrir la puerta. Sin embargo, Ilan Covey se negó a soltarme la mano. Me miró con una expresión casi lastimera, así que terminé medio sosteniéndolo mientras abría la puerta. La puerta se abrió y entró un médico muy joven, con cara de fastidio. Amigo, ¿sabes qué hora es? Te dije que el costo de una visita a esta hora debe tener al menos 4 cifras. Se detuvo a mitad de frase al notar a Ilan Covey recostado sobre mi hombro, y sus pupilas se dilataron. Con cara de haber visto un fantasma, exclamó, ¿pero qué? ¿Quién demonios eres tú? Ilan alzó ligeramente los párpados, tu papá. Los ojos del médico se abrieron aún más, mirando de uno a otro hasta que algo pareció hacerle clic. Espera. ¿Evan? ¿Eres tú, Evan? Maldición, al fin te veo en persona. Con razón el señor Covey ha estado tan obsesionado contigo, día y noche, sin poder dormir ni nada. Ya no aguantaba más. Doctor, ¿puede revisarlo de una vez? Ah, sí, respondió, y enseguida se puso a trabajar. Finalmente logró despegar a Ilan de mí y lo ayudó a entrar al dormitorio para examinarlo, mientras yo esperaba en la sala. Desde el dormitorio, podía oír fragmentos del comentario del médico, todos tus niveles están normales. ¡Qué buena actuación con esas ronchas! ¿Te rascaste tú mismo para enrojecerlas? Ajá, sí, digo, la última vez estabas peor y no te hiciste el débil. ¿Qué? ¿Fingir? Claro que no. Tengo ética médica. ¿5.000? Bueno, está bien, pero no esperes que diga que necesitas besos para recuperarte. ¿En serio? ¿Ese es tu plan? Apenas alcancé a escuchar la última parte, y me acerqué justo cuando la puerta se abrió. El médico salió con una sonrisa amplia. Evan, el señor Covey es todo tuyo. No lo dejes tomar la medicina, los efectos secundarios son muy fuertes, por eso tiene el estómago hecho polvo. La última vez hasta terminó hospitalizado. Y por alguna razón, este tipo rechaza las feromonas del omega con el 95% de compatibilidad y prefiere seguir con la medicación. Con cada palabra, mi corazón se hundía un poco más. Después de que el médico se fue, volví al dormitorio. Ilan yacía ahí, con los ojos cerrados, algunos botones más desabrochados, y los abdominales ligeramente enrojecidos a la vista. Concéntrate, Evan.
No te distraigas con su físico. ¿No recuerdas lo frío que era contigo? Huye mientras puedas. Como si hubiera sentido algo, Ilan abrió los ojos y extendió una mano hacia mí. Di un paso atrás, evitando su contacto. Su expresión se apagó, la mano quedó suspendida en el aire, hasta que lentamente la bajó. El silencio cayó sobre la habitación como una losa. Tras una larga pausa, escuché que murmuraba en voz baja, «Lo siento». Me quedé helado. Ilan nunca había pedido disculpas antes. Cada vez que me hería o me hacía sentir mal, yo mismo me consolaba, no pasa nada. Estoy bien. Pero ahora, ya no quería decir estoy bien, así que dije, Ilan Covie, solo aléjate. No deberíamos estar en la vida del otro. En segundo año de secundaria, el padre de Ilan me buscó. Me dijo que Ilan y yo teníamos una compatibilidad de feromonas del 85%, y que quería que me mudara con su familia para ayudar a tratar el desequilibrio de Ilan. ¿El trato? Él cubriría los gastos médicos de mi abuela. Mis padres estaban divorciados, y solo éramos mi madre y yo enfrentando esas facturas, era una carga inmensa. No soportaba ver a mi mamá luchando sola, así que acepté. Antes de mudarme, el padre de Ilan me advirtió, Ilan tiene mal carácter, haz lo posible por no provocarlo. Creí estar preparado, pero Ilan terminó odiándome más de lo que esperaba. Se llevaba mal con su padre y me veía como un espía enviado por él, alguien que lo vigilaba. Me rechazó desde el primer momento. Incluso se negó a recibir mis tratamientos de feromonas, prefiriendo medicamentos con efectos secundarios terribles. La primera vez que lo vi en medio de un episodio, me miró con frialdad y me gritó, no liberes ninguna feromona. Entonces agarró un frasco de pastillas y estuvo a punto de tragarse un puñado. No sé de dónde saqué el valor, pero me lancé hacia él, le arranqué las pastillas y las metí en mi bolsillo. Luego salí corriendo a la cocina. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Se quedó paralizado por un momento, y luego corrió tras de mí con cara de querer estrangularme. Asustado, me metí debajo de la mesa del comedor. Por un momento, solo me observó, claramente desconcertado. Sal de ahí. Ni loco, si salgo, seguro que me golpeas, le dije, aferrado al frasco. No puedes tomar estas pastillas. Te van a hacer daño. Respiró hondo, intentando calmarse. Solo sal. No te voy a golpear. ¿En serio creía que iba a caer en eso? Me quedé donde estaba, agachado bajo la mesa, temblando mientras liberaba un poco de mis feromonas con aroma a fresia. Ilan apretó los dientes. Quita ese olor. Pero no me detuve. Seguía temblando como una hoja, hasta que vi que las erupciones en sus manos comenzaban a desaparecer. Solo entonces dejé de liberar feromonas. Ilan no se fue. Simplemente se quedó allí, junto a la mesa, en silencio. Yo tampoco me atreví a moverme. Después de un rato, el silencio se volvió insoportable. Intenté asomarme para verlo, pero tenía las piernas dormidas y terminé golpeándome la cabeza contra la parte inferior de la mesa. Me saltaron las lágrimas, y al fin salí arrastrándome, con cara de derrota total. Por un instante, el ceño de Ilan se suavizó, y se echó a reír. Tenía solo 17 años en aquel entonces, ese rostro atractivo casi siempre serio. Pero cuando reía, era tan inesperadamente encantador que no pude apartar la vista. El corazón me latía con fuerza. No lo sabía en ese momento, pero fue ahí cuando sentí algo por él por primera vez. Después de la quinta vez que me escondí bajo la mesa, finalmente cedió y aceptó dejar la medicación. Me dejó ayudarlo con mis feromonas, pero seguía dejando en claro que no le agradaba. Me transferí a la escuela de Ilan, pero él insistió en que actuáramos como desconocidos. En casa, apenas me dirigía la palabra, y solo me llamaba idiota. Yo me mordía la lengua mientras me insultaba por cualquier cosa, morderme la lengua en la cena, idiota, no entender un problema de matemáticas, idiota. Un día protesté, no puedes seguir llamándome idiota. ¿Y si de verdad me vuelvo tonto? Él solo bufó con una sonrisa burlona, idiota. Por suerte, eventualmente hice algunos amigos. Incluso recibí una carta de amor de un alfa que era, bueno, medianamente guapo. Era la primera vez que alguien me confesaba su amor, y yo estaba radiante. Tanto, que incluso Ilan lo notó. ¿Qué te tiene tan sonriente, idiota?
Mira. Le mostré la carta con orgullo. Mi primera carta de amor. La cara de Ilan se congeló por un segundo, pero rápidamente volvió a su expresión indiferente. ¿Quién tiene tan mal gusto? Le arranqué la carta, ignorándolo y diciéndome a mí mismo que no debía enfadarme, pero esa carta no duró mucho. La dejé sobre la mesa y Ilan casualmente derramó su refresco encima, empapándola hasta convertirla en una masa marrón. Y, por supuesto, tuvo el descaro de decir, es el destino. Claramente, no estabas destinado a estar con él. Mejor ve y recházalo. Estaba tan furioso que casi grité, pero no podía hacer nada. Solo pensaba, cuando el desequilibrio de feromonas de Ilan se solucione, me iré. No pienso aguantar esto más. Pero mi salida llegó antes de lo esperado. En el último año de preparatoria, otro Omega fue transferido, Tom Gray. A diferencia de mí, él venía de una familia adinerada, todo elegancia y encanto. Hermoso, refinado, con una hilera de alfas siguiéndolo desde el primer día. ¿Lo más importante? Tom Gray tenía un 95% de compatibilidad de feromonas con Ilan Covie. Muy superior a la mía. ¿Y adivina a qué clase fue asignado? A la de Ilan. Desde ese día, el círculo de Ilan sumó a un nuevo integrante, Tom Gray, el Omega que le sonreía con ternura constante. ¿Y yo? Nunca fui parte de su mundo desde el principio. Así que cuando el padre de Ilan me llamó para hablar, no me sorprendí. Supuse que me pediría que me fuera. Pero lo que sí me sorprendió, fue que no lo hiciera. Ilan me pidió que no te echara, dijo, mientras exhalaba el humo de su cigarrillo. Fue muy firme con eso, y prefiero no discutir con él, así que respetaré su decisión. Pero, sabes, yo sigo inclinándome por Tom Gray. En todos los aspectos, encaja mejor. Apagó su cigarrillo y añadió, cuando estés listo para irte, ven a verme. Después de la charla, salí del despacho y encontré a Ilan esperándome en la puerta. En cuanto me vio, se acercó, me apretó las mejillas y me dio 2 toques en la frente. No le hagas caso. Solo quédate quieto y ni se te ocurra huir, ¿entendido? Quizás simplemente no tenía a nadie más fácil de mandar, y por eso quería que me quedara. Aún así, eso me hacía feliz. Con la llegada del frío y la cercanía de la Navidad, mi ánimo mejoró. Mi cumpleaños es el 25 de diciembre. No podía esperar, así que, por supuesto, traté de insinuárselo a Ilan. Ilan, ¿sabes qué tiene de especial el 25 de este mes? Pregunté, dándole un codazo. Sin levantar la vista del teléfono, respondió, Navidad. Sí. Pero hay más. Insistí, esperando que lo adivinara. Siguió sin reaccionar. La obra navideña del colegio. Cierto, había un evento de Navidad en la escuela, y Ilan actuaría junto a Tom en una de las presentaciones. Habían estado ensayando juntos mucho últimamente. No. Sigue adivinando. Es el cumpleaños de alguien. Finalmente, me miró y sostuvo mi mirada por 2 segundos antes de murmurar, «Ah. Jesús». Suspiré. Jesús mis narices. Incluso si Ilan no recordaba mi cumpleaños, decidí perdonarlo. No era gran cosa. Compraría yo mismo mi pastel y compartiría una porción con él. Encargué un pastel de fresa que llevaba semanas deseando, una pequeña perfección que observaba cada día desde el escaparate de la pastelería. Cada tarde, después de clase, me quedaba 2 minutos mirando ese pastel, babeando, hasta que Ilan me arrastraba con cara de asco. Pero cuando finalmente llegó la Navidad, nada salió como lo planeé. Antes de la presentación, me colé detrás del escenario y encontré a Ilan frente a frente con Tom. La espalda de Ilan me quedaba de espaldas, pero podía ver claramente el rostro de Tom, lleno de afecto. Como si me hubiera sentido observándolo, Tom desvió la mirada hacia mí por un segundo, me vio, y luego apartó la vista como si nada. Entonces se acercó más a Ilan, reduciendo la distancia entre ellos a apenas unos centímetros. Levantó la mano y le ajustó la corbata, un gesto tan familiar e íntimo que tuve que apartar la mirada. El pecho me dolía, y de alguna forma logré regresar a mi asiento. La presentación comenzó y me sacó del trance. Era una presentación en conjunto, Ilan al piano y Tom al violín. A mi alrededor, no paraban de hablar. Oh por Dios, Ilan Covie es tan guapo.
Ilan Covey y Tom Gray hacen una pareja perfecta. ¿Sabías que tienen un 95% de compatibilidad de feromonas? Literalmente están hechos el uno para el otro. No lo aguanté más. Me levanté y salí del auditorio. El aire invernal era helado, pero mi corazón se sentía aún más frío. Solo al recoger el pastel logré animarme un poco. Pero la felicidad no duró. Como si el destino se burlara de mí, de camino a casa tropecé con una piedra y caí al suelo, aplastando el pastel. El pastel de fresa que había esperado durante un mes se convirtió en un desastre pegajoso e irreconocible. Me quedé sentado, atónito, mirando el pastel arruinado sin saber qué hacer. Tal vez Ilan tenía razón desde el principio. Tal vez sí soy un idiota. Perdí el pastel, y a Ilan nunca lo tendría. Mientras estaba en el suelo, aturdido, alguien se acercó y me ayudó a levantarme. ¿Evan? ¿Estás bien? Levanté la vista y vi a Chris, el alfa que me había enviado aquella carta de amor. Estoy bien. Chris me llevó a una banca cercana, usando la linterna del teléfono para revisar si tenía raspones. Tras asegurarse de que no estaba herido, suspiró aliviado. «Déjame acompañarte a casa, ¿sí? No hace falta, de verdad». «Pero gracias», respondí, tratando de restarle importancia. Justo cuando me puse de pie para irme, un repartidor en moto eléctrica pasó zumbando y casi me atropella. Por suerte, Chris me sujetó justo a tiempo. «Estás completamente ido. Déjame acompañarte». Primero la seguridad. Tenía razón, así que acepté. Caminamos despacio, y para cuando llegamos al lugar de Ilan Covey, ya era bastante tarde. La única luz encendida era una tenue en el pasillo, que proyectaba sombras sobre Ilan, sentado en el sofá con una expresión tormentosa. En cuanto me vio, se levantó y se acercó a zancadas. «¿Dónde estabas?», preguntó. «¿Y quién era ese tipo contigo?». Debió haber visto a Chris desde el balcón. Pero yo estaba agotado y no tenía ganas de hablar, así que intenté pasar junto a él para irme directo a mi habitación. Justo cuando lo rebasé, Ilan Covey me agarró de repente. «No te vayas, tú». Se detuvo a mitad de frase, hizo una pausa, y luego se inclinó hacia mí, olfateando con un tono helado que me cortó el aliento. «¿Llevas el aroma de un alfa? ¿Qué hicieron ustedes dos?». «Habla». Apretó su agarre, exigiendo una respuesta, hasta que algo caliente cayó sobre su mano. No había querido llorar. Es vergonzoso y para nada genial. Pero no pude evitarlo. Ilan de pronto pareció un poco alterado al ver que se me caían las lágrimas. Estaba completamente desconcertado. «Evan, no llores». Se apresuró a secármelas, pero le aparté la mano de un manotazo. Lo empujé hacia atrás y corrí a mi habitación, llorando hasta quedarme dormido. A la mañana siguiente, desperté con un mensaje que me había enviado anoche: «Feliz cumpleaños». Lo siento. Se suponía que ese día debía irse a entrenar. Me quedé en la habitación, escuchando si salía. Al final, asumí que ya se había ido y abrí la puerta, solo para encontrarlo sentado en el sofá como una estatua, con la pantalla del móvil mostrando llamadas perdidas que no había contestado. Cuando me vio, se levantó rápidamente y se acercó. Su voz sonaba inusualmente sincera. «Me voy a entrenar». «Espérame, ¿sí? Tengo algo que necesito decirte». Se le notaba agotado, como si no hubiera dormido en absoluto. No respondí, y él se negó a irse sin una respuesta. Tras un largo silencio tenso, asentí con la cabeza. Solo entonces levantó la maleta y repitió una vez más: «Asegúrate de esperarme cuando vuelva». Esta vez no dije nada. Cuando finalmente se fue, fui a la nevera buscando algo de comer y encontré un pastel. Era exactamente el que había encargado el día anterior, solo que tenía escrito con chocolate: «Feliz cumpleaños, idiota». Lo miré durante mucho tiempo, hasta que tomé una decisión. Saqué el móvil, bloqueé a Ilan y llamé a su padre para solicitar un traslado, pidiéndole que mantuviera mi paradero en secreto. Desde ese día, corté todo lazo con Ilan Covey. Incluso después de eso, Ilan no se mudó, pero apenas nos cruzábamos. Sin embargo, cada día, al llegar a casa, encontraba una pequeña caja de pastel frente a mi puerta. Provenía de una pastelería cara, cada porción costaba cientos de dólares, coronada con una fresa perfecta.
Abría la caja, miraba el pastel, y lo dejaba frente a la puerta de Ilan. Pero al día siguiente, el pastel seguía allí, intacto, ya un poco rancio. Harto, llamé a Ryan, el asistente de Ilan, para pedirle que le dijera que dejara de enviar pasteles. Ryan solo respondió con un simple, entendido. Y sin embargo, al día siguiente, el pastel volvió a aparecer. Le dije al señor Covie, pero no funcionó, me escribió Ryan, tranquilo. Tal vez deberías decírselo tú mismo. A ti sí te escucharía. Frustrado, al final me rendí y decidí comérmelos. Pues bueno, pensé. No es mi dinero. Pero después de 2 semanas, ni yo lo soportaba más. Me parecía un desperdicio. Le escribí a Ilan, deja de enviar estos pasteles. Respondió casi al instante, ¿no te gustan? ¿Quieres probar otra pastelería? No. Solo detente. ¿Ya no te gusta el pastel de fresa? ¿Qué tal otro sabor? Claramente, la conversación no iba a ninguna parte, así que me rendí. Una noche, llegué a casa más tarde de lo habitual después de cenar con unos compañeros. Al salir del ascensor, vi a alguien sentado junto a mi puerta. El corazón casi se me salió del pecho y estuve a punto de gritar, pero la luz con sensor se encendió, revelando el rostro de Ilan. Olía a alcohol, con la mirada un poco perdida. Por un momento, solo me miró sin decir nada. Luego, levantó lentamente una caja de pastel. ¿Tu pastel de fresa favorito? Recién salido del horno. ¿Lo vas a comer? No. Me armé de valor. Ilan Covie, ya no me gusta el pastel de fresa. Me miró con una expresión triste. Tras una larga pausa, preguntó, ¿entonces, y yo? ¿Tampoco te gustó ya? No respondí. Ilan Covie frunció el ceño, respiró hondo y se sujetó el estómago. Me alarmé. ¿Qué pasa? Me duele un poco el estómago, dijo, pálido. Nunca lo he tenido bien, y esta noche tuve que beber más de la cuenta por un evento. Recordé lo que había dicho el médico, Ilan llevaba años tomando medicamentos. Y los efectos secundarios habían dañado seriamente su estómago. Ilan, deberías dejar los medicamentos, le dije. La terapia de feromonas con Tom Gray debe ser efectiva. ¿Por qué sigues medicándote? Ilan me miró con expresión indefensa. Evan, ¿estás malinterpretando todo? No me gusta Tom Gray. No quiero sus feromonas, me miró profundamente. No quiero a nadie que no seas tú. A veces siento que el umbral de mi puerta es como un cofre de sorpresas. Un día hay un pastel caro, otro, un galán de 1,90 m borracho, sentado ahí como si fuera una comedia romántica. Ahora, cada vez que Ilan bebe de más, viene a instalarse frente a mi puerta. Hace cara de lástima, me toma la mano disimuladamente y luego finge que no pasó nada cuando lo descubro. Solo estás apostando a que soy demasiado blando. Resoplé. ¿Crees que no voy a echarte, no? Ilan, completamente imperturbable, sonrió de lado. Entonces, podrías ser un poquito más blando, un poquito más amable, y darme una oportunidad para conquistarte. Le cerré la puerta en la cara. Por poco pierdo el control otra vez. Pero empecé a pensar, si Ilan ha estado dependiendo de los medicamentos todos estos años, su desequilibrio feromonal solo va a empeorar. Hace unos meses tuvo un episodio y lo estabilicé con mis feromonas, pero desde entonces no ha vuelto a buscarme. Finalmente, tras mucho pensarlo, le pedí a Ryan el contacto de su médico para saber cómo estaba. Hey, Evan. ¿Qué tal? El doctor sonaba animado. ¿Último episodio? Creo que fue la semana pasada, ¿no? Y este mes, tal vez 2 o 3 veces. Le he estado recetando sus medicinas. Apreté el teléfono con fuerza. ¿De verdad ha estado controlando todo solo con medicamentos todos estos años? Sí, ha sido duro. ¿Conoces a Tom Gray, cierto? Incluso intentó darle sus feromonas a Ilan. Compatibilidad altísima, 95%. Pero nada. Ilan lo echó. Para ser un omega como Tom, no tuvo ni un poco de compasión. El doctor debió notar mi silencio, porque enseguida trató de animarme, no te preocupes. ¿Es tan terco? Honestamente, déjalo sufrir un poco. Si no, nunca va a cambiar.
No se lo pongas tan fácil, Evan. Tienes que bajarle los humos. Tú no sabes, pero me hizo la vida imposible en la universidad. Me eché a reír, y eso sí que me levantó el ánimo. La siguiente vez que encontré a Ilan en mi puerta, metí la mano directamente en el bolsillo de su chaqueta y saqué un pequeño frasco de medicamentos. Estaba completamente serio, pero él soltó una risita. ¿Qué te hace gracia? Pregunté, molesto. Solo recordaba la primera vez que intentaste quitarme las medicinas, dijo, sonriendo aún más. Te escondiste debajo de la mesa, y te diste un golpe en la cabeza también, ya. Lo interrumpí, sonrojándome. No hables de eso. Está bien, no lo haré, respondió sin problemas, sin su sarcasmo habitual. Ese nuevo tono me descolocó un poco, me hizo sentir algo incómodo. Hablas tan normal ahora, no estoy acostumbrado, murmuré. Por un momento, desvió la mirada, con una expresión suave. Luego me miró con seriedad. Estaba equivocado antes. Lo siento. ¿Puedes perdonarme? Te pedí que me esperaras, y tú dijiste que lo harías. Pero cuando volví, ya no estabas. Te busqué por todas partes, pero mi padre me dijo que no querías verme. Que no debía molestarte. No sabía qué hacer, sentí que me faltaba la mitad. Fue entonces cuando entendí que me gustabas, Evan. Hizo una pausa, y luego susurró, y todavía me gustas. ¿Mucho? Navidad estaba cerca. Mis compañeros querían invitarme a cenar por mi cumpleaños, así que rechacé la invitación de Ilan. Él pareció decepcionado, pero aún así dijo, está bien, diviértete. Ilan Covey siguió con su rutina de dejar cosas en mi puerta y encontrarse conmigo todos los días, fingiendo que todo era pura coincidencia. Decía que no quería usar feromonas para atraparme, pero gracias a algunos consejos de Ryan, lo pillé 2 veces tomando medicamentos y lo ayudé a aliviar los síntomas con mis propias feromonas. Aunque no había aceptado estar con él, sabía que no quería verlo sufrir. Quería verlo bien. Durante la cena, me encontré con Tom Gray. Inesperadamente, me dijo, «Feliz cumpleaños». Sorprendido, pregunté, «¿Cómo supiste que era mi cumpleaños?» Tom soltó una risa amarga. ¿Recuerdas la Navidad de nuestro último año? Después de la función, todos querían celebrar, pero Ilan se negó. Dijo que tenía que irse porque era el cumpleaños de alguien. Me dio curiosidad y lo seguí. Lo vi recoger un pastel en la pastelería, con una expresión tan suave que nunca antes le había visto. Suspiró. Lo busqué después. Efectivamente, era tu cumpleaños. Me dedicó una sonrisa triste. Me gustó durante tanto tiempo. Pensé que podría ganarme su corazón. Pero no. Feliz cumpleaños, Evan. Les deseo felicidad a ambos. Al verlo alejarse, mis emociones estaban hechas un caos. El restaurante estaba animado, con música navideña, risas y conversaciones. Pero yo solo podía imaginar a Ilan sentado solo, frente a mi puerta. Después de la cena y de soplar las velas, regresé a casa apresurado. Allí estaba, esa silueta familiar junto a mi puerta. Debía haber llegado antes de lo que esperaba, porque parecía sorprendido. A su lado, una gran caja de pastel, y a través de la tapa de plástico, vi que era uno de fresa, igual al que había comprado en la secundaria. No pude celebrarlo contigo antes, así que pensé en compensarlo este año, dijo. Aspiré hondo, sintiendo que se me humedecían los ojos, y solté un pequeño HMPH. Demasiado tarde. La respiración de Ilan se entrecortó un momento. Pero supongo que, siendo la persona generosa que soy, te perdonaré solo esta vez, añadí. Pareció revivir de golpe, sus manos temblando ligeramente. ¿De verdad? Sonaba como una pregunta, pero no esperó respuesta. Me abrazó con fuerza. No puedes retractarte, ¿de acuerdo, cariño? Miré el mensaje escrito con chocolate en el pastel, feliz cumpleaños, cariño. Recordé lo que me había dicho antes y le di un puñetazo fuerte. El idiota eres tú. Toda tu familia es de idiotas. Sí, soy el idiota, dijo mientras me besaba el cuello suavemente y preguntaba. ¿Aún quieres saber lo que iba a decirte cuando te pedí que me esperaras? Puse los ojos en blanco, intentando ocultar la sonrisa. Ya que estás tan sincero,
supongo que te escucharé. Ilan soltó una risa baja y volvió a besarme en la mejilla. En realidad no es nada nuevo. Ya te lo he dicho todo. Solo, lo siento, lo arruiné. Me gustas. Quédate conmigo, ¿sí? Una pregunta de hace años, atravesando varias navidades, volvió a mí. ¿Qué podía hacer? Está bien, respondí. En el tercer mes de estar con Ilan Covie, llegó su ciclo de celo. Unos días antes, comenzó a liberar intermitentemente ese aroma a sal marina y menta, mirándome con inocencia y diciendo, creo que ya viene mi celo. Nervioso, llamé a su médico para pedir consejo. ¡Ay, Evan! Exclamó el doctor. Será mejor que te prepares. Va a durar por lo menos 7 días y 7 noches. ¿Qué? ¿Hablas en serio? Por supuesto. Ilan es un alfa de primer nivel. ¿Y tú eres tan delgadito? ¿Cómo vas a aguantar eso? Escúchame, empieza a comer más ahora, gana energía. Porque cuando comience de verdad, ni tiempo de comer vas a tener. Me entregó un tubo misterioso con una guiñada, que solté como si me quemara. Aterrorizado por sus palabras, pasé los días siguientes comiendo como si fuera mi última cena, preparándome mentalmente para el celo de Ilan. Cuando finalmente llegó el día, yo estaba acabándome el segundo pastel de fresa. Ilan salió del dormitorio y yo aún tenía crema en los labios. Me miró con esos ojos rojos, tragando saliva. Sintiendo el peligro, ofrecí cautelosamente, ¿tienes hambre? ¿Quieres pastel de fresa? Ilan se acercó, besó la comisura de mis labios y luego mojó su dedo en la crema, deslizándolo lentamente por mi clavícula. Su voz era ronca cuando murmuró, quiero comer.